Ok, vamos a continuar con la tercera parte del libro de, no sé si dice Collier, creo que está mal, creo que es Collier, pero no sé. Pintor rafaelista que hizo la pintura de Lady Godiva, ¿no? Esa famosa pintura de la mujer eh, caminando sobre cabalgando un caballo en la ciudad, ¿no? Es una pintura muy bonita. Entonces es un pintor que vale la pena que lo que te dice tomarlo en cuenta, ¿no? Ya revisamos los colores la última vez y que vamos a seguir con lo que dice, ¿no? Entonces él dice, tratar de agarrar la accuracy. Accuracy es la exactitud de los colores, es lo más difícil. ¿Por qué? Porque el pintor cuando recién empieza a pintar, no es cuestión de pintar, ¿cómo diríamos? Porque en realidad la pintura puede ser pintada, tú puedes agarrar, poner algo, de nuevo nuestra manzana, y pintarla como tú quieras, ¿no? Dibujarla como tú quieras. Esa es la flexibilidad que nos da el artista, ¿no? Si quieres ser impresionista, posimpresionista, si quieres ser más clásico, si quieres ser académico, más barroco, si quieres ser naturalista, realista, lo que te dé la gana. Si quieres ser tú mismo, no interesa. Entonces esa manzana va a ser interpretada de diferentes maneras. Abstracto, como te dé la gana. Pero como estamos empezando, lo importante es tratar de duplicarla lo mejor posible, ¿no? Entonces por eso dice que la exactitud de los colores es lo más difícil y lo más importante cuando recién empezamos, ¿no? Entonces si veo ese rojo, tratar de duplicarlo en la pintura. Es para entrenar tu ojo a ver las cosas como son, ¿no? Muy parecido a lo que hacen las academias ahora, pero creo que lo hacen excesivamente, ¿no? Porque bueno, esas academias en Florencia, en Angel, son muy naturalistas, entonces quieren hacer las cosas como las ven y no hay mucha expresividad, ¿no? En cambio, con un pintor un poco más, no diríamos inteligente porque no quiero insultar a la otra gente, pero un poco más artístico, empiezas copiando la naturaleza, pero ya vas a irte desviando a tu forma expresiva, ¿no? Que te gusta, ¿no? Tu estética. Eso se logra a través de experimentación, tú mismo, como digo, los colores. Si vas a usar un rojo cadmio y un alizarin y lo vas a mezclar con un ocre y lo vas a mezclar con un cadmio, supongamos, ¿no? Yo te doy el rojo cadmio, que es un rojo intenso, y te doy un ocre, que es más suave, el amarillo, y te doy un rojo alizarin, que es medio frío, y te doy un amarillo intenso con un cadmio otra vez, y te digo, píntame una pintura con estos colores y píntame otra pintura con estos dos colores, el rojo, los amarillos, los rojos que vas a crear en esta manzana van a ser totalmente diferentes, obviamente, porque depende mucho de tu paleta, ¿no? Entonces ahí mismo, al cambiar esto, ya estamos cambiando quién eres tú y cómo expresas esto, ¿no? Pero se trata de usar unos colores más naturales cuando estamos tratando de recrearla, para poder ver las cosas bien. Una vez que puedes ver las cosas bien, ya las puedes modificar y cambiar. Si nunca puedes ver las cosas bien como son, es muy difícil modificarlo, ¿no? Lo mismo pasa con la anatomía. Tú puedes dibujar un brazo sin saber anatomía, pero no se siente el peso, no se siente que conoces cada curva, no se siente que entiendes el brazo, ¿no? Esa es una cosa a ver con la vista, otra con la mente, ¿no? Si ya sabes anatomía, ya puedes empezar a doblarla, manipularla. Y dices, ok, acá está el hueso en esta parte, sé que rota acá, entonces el modelo no me da lo que quiere, entonces ya lo hago más elegante, ¿no? Entonces, eso es lo que toma, digamos, más artístico, ¿no? Depende de qué artista seas. Si quieres ser muy naturalista, no exageras mucho. Quieres ser como la Academia de Florencia, pintas lo que ves casi en colores muy naturales, ¿no? Depende de cada artista, ¿no? Pero lo importante es empezar a entrenar con lo que uno ve para mejorar el ojo, la sensibilidad, el color, y no haya duda de lo que estás viendo, ¿no? Entonces empieza por eso y luego poco a poco te vas desviando. Entonces lo primero que recomienda es agarrar un plaster cast.
o estos calcos, lo que se llama calcos, o tú has visto esas estatuas blancas de yeso, ¿no? Una cabeza, una mano, lo que sea, y poner tu estatua ahí, obviamente, pones tu caballete y la luz que venga de una sola dirección, ¿no? Si tú eres derecho, vas a pintar con la derecha. La luz no puede venir por la derecha porque te va a tirar una sombra en tu propio caballete. Tiene que venir de la izquierda, ¿no? Ya sea a través de una ventana, iluminación natural, que es preferible que entrenes con luz natural, aunque la luz natural es un poquito más difícil. Podrías empezar con luz artificial si quieres hacer las cosas más fáciles, pero hay que calibrarla bien, no hay que ponerle un foco con luz natural y a veces hay gente que le pone un pedazo de papel, una transparencia al foco para que no sean muy fuertes las sombras, ¿no? El problema, el tema es que la tengas iluminada, ya sea por luz natural o por luz artificial, ¿no? Puedes empezar con luz artificial, que es más fácil, porque la natural tiende a cambiar una vez que las 2-3 horas ya la luz cambia completamente, ¿no? Entonces tienes que volver al siguiente día. Una sesión que no cambie por lo menos 3 horas. Aunque se mantenga la luz durante el día un poco consistente, tiende a cambiar de todas maneras, ¿no? Ya empiezas 9 de la mañana, 10 de la mañana, y a eso de las 4 ya es totalmente diferente, ¿no? En cambio, la luz artificial te puede ayudar a controlar más la luz, ¿no? Entonces puedes empezar quizás con artificial. Es que en esa época no se usaban velas más que todo, no se usaba mucho lo natural, ¿no? Pero el tema es que empieces con un objeto blanco, ¿no? Pintar objetos blancos es tremendamente importante para entender el color. Por eso que él te dice, empieza con un calco, ¿no? Una estatua, lo que sea. Yo, en vez de empezar con algo más complicado, que es una cara, una estatua, es preferible usar con objetos geométricos, ¿no? Pirámides, con tal que sea blanco, cubos, que los puedes hacer tú mismo, los puedes comprar, los puedes pintar. En la sección de luz y sombra vamos a tratar un poco de esto, porque yo tengo estos. Pero antes de pintarlos, preferibles es empezarlos a dibujar, ¿no? Y de ahí pintarlos. Esto te está hablando de cuando ya dominas el dibujo, lo que puedes ir empezando haciendo para empezar a pintar, ¿no? Puedes hacer cosas paralelas, ¿no? Puedes una semana dibujo, otra semana pinto, o pinto un día y dibujo un día, o digo no quiero pintar hasta que coge el dibujo, es lo recomendable. Pero no quiere decir que tienes que esperar hasta cierto día, ¿no? Él siempre dice, una vez que hayas dominado más o menos, pasas a la siguiente fase, ¿no? Hice un poco el entrenamiento, eso de lo que hablábamos en el video anterior, de calcar en el vidrio. Lo hice 10 veces, 20 veces y ya le agarré el chiste y ya me paso al otro, ¿no? Entonces acá pintas un objeto blanco y ya te pasas al siguiente, ¿no? Hay maneras de estudiar que yo las voy a compartir, ¿no? De empezar con objetos simples en lápiz, en carbón, luego en un papel tonado, y objetos van subiendo en complejidad, ¿no? De ahí ya pasamos a una estatua y empezar con, por ejemplo, solamente con marrón, en monocromo, ¿no? Para hacer lo que se llama una grisalla abierta, ¿no? De ahí puedo entrar una grisalla cerrada, que empiezo con marrón y luego le pongo el blanco, o blanco y blanco, blanco y azul, y luego blanco con siena con azul para entender un poco las temperaturas. Estas cosas no las explica porque ya eso no se hacía antes, ¿no? O quizás las explique en el otro libro, no lo sé, eso es lo que yo más o menos sé. Pero ese es un ejercicio, poner un objeto blanco con una paleta simple de 3 colores, blanco, marrón,
marrón y rojo y azul y amarillo, quizás los 5 colores. Y lo importante es comparar los colores que tienes, ¿no? Tengo mi objeto acá, sea lo que sea, preferiblemente blanco, porque es lo que recomienda. Y si agarras una espátula, haces tu mezcla de color y la comparas con la realidad, ¿no? Y eso es lo que vas a pintar. Ese es un método muy tedioso y lo voy a explicar en una de las demostraciones mucho más adelante, ¿no? Cómo mezclar colores ya aplicados en la paleta, ¿no? Por eso que tengo en esos videos de colores, cómo ir empezando a mezclar, ir practicando de fotos, ¿no? Ir practicando de pinturas, para cuando entres a la realidad ya tengas un poquito de cancha cómo mezclar. Y ahí es donde usamos la paleta de la espátula, ¿no? Del pintor, y se compara el color, ¿no? Entonces ese es un ejercicio que recomienda. Comparas un color, sacas su tonalidad, todo, y vas a ir pintando para tratar de hacerlo igual, ¿no? Ese es un ejercicio. Luego después dice, cuando has agarrado después de mucho tiempo, o después de un buen tiempo de practicar con este método de ser exacto, quiere decir de agarrar el color y duplicar lo que tienes, ya sea en blanco, ya sea en color. Obviamente es algo general que está diciendo. Y haces otro método que es el método que usaba Millet. El método de Millet, que era muy conocido lo que hacía, y tú has visto los trabajos de Millet, ¿no? Muy buenos. Él decía, ponía lo que quería pintar, ¿no? Y ponía su caballete al costado, lo que ahora se conoce como side size, lo que hacen en las academias. Side size. Pones el objeto, hasta pues una persona, qué sé yo, pones tu caballete al costado y te retiras a una distancia. Y en esa distancia, que viene a ser tu punto de estación, ahí estás tú como pintor. Esto funciona si te paras en el medio. Esto yo lo he hecho cuando entrené en una academia. No me gustó mucho, hasta cierto tiempo me gustó, mejoró mi ojo, pero ya luego no me gustó, ¿no? Lo hice para hacer dibujos, no para hacer pinturas. Entonces voy a probarlo en pinturas. Esto es el método que hacen muchas academias. Se ponen una distancia y pintan desde distancia, ¿no? Eso quiere decir que todo lo que ves lo vas comparando. Y eso te hace ser muy exacto. Entonces mezclas el color, lo pones, retrocedes, mezclas, lo pones y vas armando tu cuadro a través de esta distancia, ¿no? ¿Qué distancia? Eso depende de lo que quieras captar, ¿no? Porque si vas a estar acá, el objeto se va a ver de un tamaño. Si vas a estar acá, se va a ver de otro tamaño. Para que no haya distorsión, usualmente Leonardo decía 3 veces más atrás de la altura del objeto, ¿no? Y eso requiere, pues, que sea muy... A veces estás haciendo un 1 a 1, porque viene a ser una pintura 1 a 1 del mismo tamaño. De una figura tienes que irte muy atrás, ¿no? Entonces esta es una forma de entrenar más que todo. Millet lo hacía como forma de pintar, ya le gustó eso. Hay otros pintores no me acuerdo, un inglés también que hacía casi lo mismo. Pero Collier lo recomienda como una forma de mejorar tu ojo, ¿no? Después de haberte pintado normalmente, como usualmente uno hace, este método de mezclar bien el color, ¿no? Y luego entras a la segunda fase, que es pintar de una distancia, ¿no?
Entonces aquí estás dominando cómo se mezclan los colores, y cómo se mezclan los colores, ya lo has practicado, ¿no? Entonces ahora lo que haces es cómo pintar, porque cuando uno pinta así, pinta sensaciones de color, ¿no? Y vas poniendo y se va haciendo igual. Obviamente Millet lo haría en retratos sirve, en algunas cosas, pero no siempre se pinta así, ¿no? Vermeer lo ve sentado, Rembrandt se acerca, se sienta, entonces hay diferentes métodos. Esto lo único que aplica para la perspectiva muy bien, porque si ya tienes un punto de distancia, puedes ver las cosas de lejos de una forma, ¿no? Es cuestión que lo pruebes, es muy bueno. Yo lo he probado en dibujos. Es muy tedioso porque no puedes hacer una marca hasta que no estés atrás, ¿no? Porque si estás acá, lo único que cuando estás parado acá, dibujando lo que estás dibujando, si miras al costado se va a distorsionar, obviamente. Entonces todo es pintar básicamente de un punto y de memoria, ¿no? Entonces eso dice después de haber hecho este método primero, vas a este método segundo, ¿no? Y dice, eso lo usaba Millet cuando pintaba figuras grandes o cuando hacía retratos. Es un método muy usado. También Sargent hacía lo mismo, ¿no? Ponía al costado. Mancini hacía lo mismo, ¿no? Ese es para cuando ya quiere ser más natural, ¿no? Sin embargo, Sargent distorsionaba y cambiaba. No quiere decir que te va a salir igual, ¿no? Ese no es el punto. El punto es que en este ejercicio tú quieres hacerlo lo más exacto posible como tu vista lo ve, ¿no? Que entre la pintura y lo que pintas no haya distracción. Y obviamente buena luz y todas estas cosas. Probablemente enseñaré este método, pero es obviamente imposible hacerlo porque toma horas, ¿no? Pero pruébalo, ¿no? Pon tu objeto acá, pon tu caballete acá, elige una distancia y eso te va a empezar a entender por qué la perspectiva funciona como funciona, ¿no? Puedes poner, donde te pongas la distancia, divídela en 3 partes y vas a ver que si te paras acá se ve diferente que si te paras acá, porque tu punto de vista cambia, ¿no? Entonces, para que entiendas cómo la visión va funcionando, ¿no? Pero esto funciona así, de un punto te acercas, pintas, regresas, miras y vas haciendo tu dibujo y tu pintura, ¿no? Dice, si no quieres adoptar ese método, siempre, si no quieres hacer esto o no quieres hacer ese método como Millet hacía, siempre tienes que estar consciente de que tu pintura se ve, que la pintes de una forma de donde se va a ver vista, ¿no? Si yo sé que esta pintura se va a ver a 5 metros de distancia, píntala a 5 metros de distancia, ¿no? O pinta un poco cerca, pero regresa constantemente. Eso lo vas a encontrar cuando empiezas a hacer pinturas más grandes, ¿no? O si estás haciendo un bodegón sentado, hay que retrocederse para ver las cosas bien, ¿no? Puedes poner el bodegón acá y te sientas un rato y ya luego te alejas para ver la pintura en sí. Ya te olvidas de lo que estás pintando, ¿no? Porque obviamente si te retrocedes va a cambiar lo que ves. Es muy diferente a ¿no? Acá el modelo y tu pintura están a la misma distancia y lo ves de un solo punto. Acá lo que más interesa es que tu pintura lea a una distancia, porque a veces hay cosas que las inventas o que las cambias, ¿no? Lo que él dice, siempre la pintura que trabaje desde un punto de estación, ¿no? Eso lo vas a comprender más cuanto más perspectiva uno sabe, ¿no? Cómo es necesario saber y este punto de estación lo que controla toda la pintura, ¿no? Es lo que recomienda.
También que uses el espejo. El espejo para ver, para corregir distorsiones, ¿no? Hay pintores que tienen, en mi estudio yo tengo un espejo grande, pero lamentablemente está en otro cuarto. Lo voy a tener que sacar y poner en mi estudio, ¿no? Porque cuando haces, por ejemplo, autorretratos es bueno mirarse. Cuando estás haciendo una obra es bueno reflejarla, ¿no? Yo he estado usando, que se pueden usar un handheld mirror o un espejo de mano, esos que se ven las mujeres. Entonces con eso puedes verificar que tu dibujo está bien, ¿no? Yo lo que hacía es llevar mi pintura al otro cuarto que tengo ese gran espejo y la veo. Pero eventualmente tienes que tener un espejo, ¿no? Para corregir tus errores, para ver algunas fallas en el dibujo. Y esa es una de las mejores maneras de entrenar cuando no tienes a alguien que te esté verificando, ¿no? Un profesor, por ejemplo. Eso es lo bueno de las academias, o de una escuela de arte o de un profesor, porque él te puede ver tu dibujo y si tiene un ojo entrenado, te dice dónde están tus fallas. Ese es lo bueno de un profesor, ¿no? Pero hay pintores que son muy, muy personales y un espejo actúa como un segundo ojo, ¿no? Te refresca la vista y te da para cambiar cosas, ¿no? Entonces un buen tip. Es una de las mejores maneras de entrenar que él conoce, ¿no? Esa de empezar por un objeto blanco, empezar con la espátula, siempre comparando los colores. Eso vamos a demostrarlo, porque yo he hecho esos ejercicios ligeramente diferentes de otra manera, pero voy a tratar de adoptar como él los hacía. Y el de side size, ¿no? O el de retroceder y avanzar para comprobar los dos objetos, ¿no? Vamos a tocar esos temas en otros videos, ya que empiece a grabar en mi estudio, ¿no? Que está abajo en mi sótano, ¿no? Yo tengo un sótano y hay que iluminarlo un poquito mejor para hacer videos. Pero bueno, eso es lo que él recomienda ahí. ¿Qué más dice? Algo habla sobre turbid media, o sea, los medios túrbidos. Da unos puntos sobre, por ejemplo, cuando agarras el negro de marfil. Esto ya tiene que ver con los pigmentos de por sí, ¿no? Los colores que estás usando. Dice, por ejemplo, si agarras un negro de marfil y lo sobas y lo pintas sobre un lienzo blanco, ese negro de marfil va a aparecer marrón, ¿no? Y si quieres que se vea más gris, le aumentas blanco. Si agarras ese gris y lo pones sobre un ground es una base, ¿no? Una base significa que, por ejemplo, tengo mi lienzo y le pongo una base azul, una imprimatura, lo que se conoce en la pintura. Lo tiñes el lienzo de marrón, como hacían los maestros, ¿no? De marrón, de rojo. Rubens hacía de gris. Los pintores más impresionistas usaban el lienzo totalmente blanco, ¿no? Hay pintores que hacen eso. A mí no me gusta usarlo en blanco, siempre lo tiño de algún color, ya sea verde o rojo. He experimentado con otros colores, ¿no? Pero lo que habla es que si tienes un poco de una parte de tu lienzo está negra y le pones un poco de blanco, ¿no? Va a cambiar esas propiedades del color, simplemente porque se turba, se ensucia. Entonces eso es lo que se llama mezcla óptica. Entonces si yo agarro, esto está negro y le pongo el blanco, va a aparecer un medio gris, ¿no? Va a tener, dice por ejemplo, un medio verde, un poco de tonos verdes. Entonces una de las reglas que más o menos da, observaciones, no diría reglas, es que cuando tienes tu
tu base, tu ground, tu imprimatura es un tono claro, le pones cualquier color, va a aparecer ese color más cálido. Si tienes tu fondo oscuro, medio oscuro, ese mismo color va a aparecer frío. Es una observación muy perspicaz y uno se da cuenta de eso, pero no es muy consciente, ¿no? Y eso lo vas a ver cuando empieces a pintar un color tienes y otro encima. Entonces trata de verlo, qué pasa cuando ese mismo color lo colocas en una base de otro color, como dice, una base de un color claro, el color va a parecer cálido, ¿no? Si tengo este papel y le pongo este color, obviamente se ve cálido. Pero si tengo un papel que es oscuro, no tengo un papel oscuro, pero ahí tengo un gris, ay, acá tengo. Este es un poquito más oscuro. Y pongo ese, se vuelve más frío, ¿no? Y en realidad tiene razón. ¿Por qué? Porque el blanco, ese tono de base que tiene es claro, lo aclara más, ¿no? Entonces subsecuentemente el color de por sí se va a hacer más cálido, ¿no? En cambio acá se va a friar un poco más, ¿no? Entonces los colores aparecen más fríos. Entonces, este color tiene la propiedad de este color, es una sola, pero depende de dónde lo pones, la cambia, ¿no? Y eso ya tiene que ver con lo que se llama pintura indirecta, que es más del tipo de los maestros, ¿no? Porque la pintura se divide en dos partes, en la historia se divide en dos partes. Indirecta, la mayoría de pintores pintaban indirectamente, y lo que se llama directo, ¿no? Que ya es impresionistas, los pintores modernos como Sargent, no quiere decir que no usaban técnicas indirectas, sino que se llama indirecto porque se usaba el dibujo como base y luego la veladura y otra veladura y otra veladura y le da esa profundidad. La pintura más directa, como Ramón Casas, Bastida, en que ya se pinta como un poco de influencia de Velázquez, que Velázquez pintaba muy suelto, pero Velázquez seguía usando las veladuras, ¿no? Y acá casi en la pintura directa con los impresionistas, posimpresionistas, se pinta de frente, ¿no? Si se pone una segunda capa y ahí quedó. O se terminan lo que se llama premier coup o a la prima, o sea, una sentada hago todo, ¿no? Como Franz Holz, supongamos. No quiere decir que los pintores no tenían la capacidad de pintar en una sola pintada. Por ejemplo, si ves los frescos, eso hay que hacerlo en un solo día. Y si haces una segunda capa, ahí quedó, ¿no? Pero es una pintura más indirecta, más larga. Como pintor tienes que aprender las dos formas, ¿no? Porque los dos sabían las dos formas, ¿no? Quizás los directos no tanto lo indirecto, pero los indirectos sí sabían mucho directo, ¿no? Hay partes que en la pintura indirecta tienes que pintar directamente cuando ya tienes una base, ¿no? Pero en la directa uno está dibujando, pintando, haciendo todo a la vez. Como principiante es mejor aprender lo directo para que aprendas a mezclar, a dibujar todo. Y ya lo directo son subsecuentemente cuando vas aprendiendo más de dibujo y vas viendo qué pasan con los colores cuando pongo, ¿no? Si pongo este color, he pintado una grisalla en gris y le pongo que es clara y le pongo este color va a parecer bien cálido, ¿no? Y eso es por mezclas ópticas. Entonces yo recomiendo mejor directo y luego entrar a lo indirecto, que es lo más difícil, que tomas más de experimentación, conocimiento de pigmentos y cosas así, ¿no? Como por ejemplo lo que está mencionando, ¿no? Que los colores aparecen más cálidos y más fríos. Entonces siempre esa veladura va a ser, pues, como dice, ¿no? Más cálida que el mismo color que contiene, ¿no? Porque está justamente en un fondo blanco. Por eso, por ejemplo, Rubens no quería pintar como los pintores antecedentes de él, ¿no? Por ejemplo, Tiziano pintaba un fondo casi rojizo, lo que hacía Rembrandt.
pero el Rubens pintaba uno más o menos gris. Y eso ya depende de cada pintor, conforme tú vas aprendiendo pintura, ¿no? Ya son temas más complicados. Vamos a tocar algunos temas, pero subsecuentemente, ¿no? ¿Qué más dice? Siguiendo subsecuentemente más tu educación de pintura, debes de pintar por mucho tiempo del still life, o sea, de la naturaleza muerta, los bodegones. ¿Por qué? Porque no se mueve, simplemente. Entonces, ahí dice, for a long time, por mucho tiempo, naturalezas muertas, tantas cosas que hay que pintar, botas y libros, puedes hacer de color, no de color, un montón de cosas, ¿no? Entonces él pone el still life primero. Y luego dice, puedes salir afuera a pintar un poco de natural, lo que se llama paisajes. Pero en los paisajes, preferiblemente agarrar secciones del paisaje, o sea, afuera y pintas en un lugar donde la luz no le afecte tanto, ¿no? Donde las condiciones de luz sean parecidas a las de tu estudio, que las puedes controlar. El tema con salir afuera es que la luz se mueve constantemente y lo que estás pintando a los 15 minutos totalmente cambió, ¿no? Los impresionistas hacían eso y se dieron problemas, ¿no? Y ellos, por ejemplo, pintaban, hay historias que pintaban pues 15 minutos, 30 minutos y de ahí volvían al día siguiente para captar esa luz exacta. Pero él recomienda que esa práctica no es buena, sino busca un lugar donde haya sombra y empieza a pintar del natural, un arbusto, cualquier cosa que no haya esos cambios bruscos, ¿no? Hasta que puedas imitar la naturaleza casi como la ves. Y eso no es tan difícil como crees, ¿no? El pintor, para imitar las cosas lo logras, no es tan difícil. Yo no soy un experto en eso, pero si quiero imitar lo que veo es cuestión de ver, poner y hacer, ¿no? Es un entrenamiento que tiene que tener uno como pintor. Yo todavía lo sigo haciendo de vez en cuando, ¿no? Poner algo y tratar de hacerlo lo más exacto posible, ¿no? En tus limitaciones que tengas. Entonces, él dice, ¿no? Los bodegones primero y luego te vas afuera. Tratar de imitar la naturaleza, pero donde no haya muchas alteraciones de luz. Como por ejemplo hay muchas nubes o nieblas. Un día gris es bueno para pintar, ¿no? Pero necesitas ese entrenamiento de la naturaleza porque te da los colores no solamente verdaderos, pero te da sensibilidad del ojo, ¿no? Y sensibilidad a ver los colores bien. Yo he hecho esas cosas, pero no tan estudiadas, ¿no? Y ya luego dice, bueno, ya después empieza a hacer cosas un poquito más difíciles, que es una escena donde la luz le está pegando en realidad, ¿no? Entonces tienes que trabajar rápido. Donde la luz ya te va a empezar a cambiar la luz y ahí es donde tienes que apurarte, ¿no? Entonces ya te muestra otra faceta de la naturaleza que hay que aprenderla, ¿no? Entonces poco a poco, de simple a difícil. Muchos bodegones y luego trata de pintar de natural en lugares donde hay sombra, donde la luz no sea tan cambiante, y ya luego vas a, ¿cómo se llama? Las cosas cambiantes, ¿no? Eso es en lo que concierne a los cambios de luz y sombra. Eso dice en lo que es paisajes, ¿no? Y aunque vayas a hacer la figura, o aunque vayas a ser imaginativo, o aunque vayas a hacer retratos, dice que no debes de descuidar el estudio del paisaje. ¿Por qué? Porque alguna vez vas a necesitar, en cualquier tipo de pinturas, pintar árboles, un cielo, unas rocas. Siempre va a haber un momento que vas a necesitar el natural, ¿no? No el natural, perdón, el paisaje. Entonces, como dije, simples objetos, una roca, algo que sea fácil. No te vayas a pintar, pues, justo cuando viene una tormenta, ¿no? O la luz que cambia
O pintar de noche, por ejemplo, ¿no? Tuve un amigo que quería pintar de noche y nunca ha pintado de noche y ni siquiera has pintado de día. No tiene sentido, pues, ¿no? Entonces, poco a poco anda viendo las cosas que son más difíciles y va subiendo. En lo que concierne al modelo, ya se ha empezado con las esculturas que no se mueven, porque la transición es así: empiezas con objetos simples como geométricos, blancos, se bifurca a lo que se llama el color, que ya son bodegones, porque ya es un problema geométrico pero con color. Objetos hechos por el hombre, objetos naturales, eso te va enseñando el color, ¿no? Para la figura se bifurca en lo que es el estudio de las estatuas, torsos, pies, porque ya es específicamente para el humano, ¿no? Narices, y por eso que se hace, previo a esto, se hace pues la copia de láminas, ¿no? Que es algo que le estaba recomendando, porque para dibujar una mano es preferible empezarla a copiarla de otro pintor, de un dibujante, que son las láminas, mientras que vas aprendiendo anatomía. De ahí pasas a una mano en escultura para que te enseñe las formas y lo real, sin color, sin el problema de color, sin el problema del movimiento, ¿no? Porque una mano se mueve por más que la quieras posar. En cambio, si es un objeto muerto, que es una escultura, está en blanco, no tiene color, solo tienes que preocuparte por la sombra, las proporciones, las formas de la mano, ¿no? Ya puedes estudiar la anatomía de la mano usando un esqueleto, qué sé yo. Y ya luego de esos estudios de las partes del cuerpo, o sea, láminas, ya luego los estudios tridimensionales de las partes del cuerpo a través de calcos, retratos, cabezas, brazos, torsos, piernas, la misma anatomía, ¿no? Y eso se hacía, ahí hay que ir a los museos o invertir en tu propia colección, porque las fotos puedes usar fotos, pero no va a ser lo mismo, no te va a dar el entrenamiento en 3 dimensiones que te lo dan las cosas vivas, ¿no? Todos estos son modelos en real, ¿no? Puedes usar fotos. Eso, por ejemplo, por eso que estoy compartiendo, para cuando uno empieza a dibujar el modelo, puedes empezar con dibujos del modelo y de ahí fotos, pero ahí hay que ir a la clase del natural, ¿no? Pero en fin, diferentes maneras de entrenar. Y de ahí ya pasas al modelo vivo, ¿no? Entonces ya puedes promoverte tú mismo, si es que estás estudiando de una forma autodidacta, a pagarle un modelo o que posen tu novia, tu novio, tu esposo, tus familiares, y empiezan a posar para ti, ¿no? Donde la luz sea pues uniforme, ¿no? Entonces ya si se mueve, tú ya tienes experiencia de haber hecho las esculturas, ¿no? Yo he hecho estas cosas pero ligeramente, y siento que cuando voy al modelo me falta más entendimiento, no solamente de esto, pero también de anatomía y cosas así, ¿no? Entonces hay un proceso. Por eso que él dice, ¿no? Después de haber hecho digamos el estudio del still life o de la naturaleza muerta, que en realidad incluye a los calcos, ya te promueves al modelo, ¿no? Al modelo vivo, que no solamente es el modelo vivo, sino también pues el retrato, ¿no? El retrato es una especialidad del modelo vivo. El primero es el modelo desnudo, que es lo más fácil, y a pasar al modelo vestido, ¿no? En donde ya no solamente dibujas el desnudo, sino tienes que empezar a preocuparte de la ropa, ya dominas el color. Entonces hay un cierto progreso, ¿no? He visto muchos alumnos que van a dibujar el modelo desnudo y se frustran y ¿por qué no me sale bien? Y están años de años dibujando así. Los que tienen más talento lo dibujan bien. Los que tienen mejor ojo lo dibujan bien. Los que tienen conocimiento lo dibujan bien. Pero si tienes esta experiencia previa, esto se hace más fácil, pues, ¿no? Si has dibujado de los calcos, pues vas a ver la forma más fácil, ¿no? En blanco y negro has pintado más fácil. Entiendes perspectiva, entiendes anatomía. Este es lo más difícil, ¿no?
dibujar el modelo, pintar el... Entonces no hay que apresurarse a ir al modelo de frente, ¿no? Una forma de circunvent o de llegar al modelo, porque modelos cuestan, obviamente para uno que es autodidacta, cada modelo cuánto cuesta por hora, o ir a clases abiertas de modelo, pues después de esto empezar a pintar de fotos, ¿no? Empezar a practicar de unas fotos bien claras, bien puestas, retratos o hay tantas fotos ahora de 4D de alta resolución de desnudos, ¿no? Entonces puedes ir entrenando, haciendo dibujos, como he demostrado en la figura humana, ¿no? Usando fotos. Porque ir de frente a esto necesitas un previo conocimiento más avanzado, ¿no? Entonces, antes de llegar al modelo puedes dibujar de fotos, de maestros, ¿no? de las mismas pinturas, y te va informando, ¿no? A la larga ya obviamente tienes que llegar al modelo y enfrentarlo cara a cara y ya puedes empezar a hacer tus retratos, ¿no? Y después de eso ya vienen las composiciones complicadas y más figuras y ya si quieres ir a ser retratista o qué sé yo, ¿no? Pero lo básico es lo importante, ¿no? Eso es lo que nos da este libro de alguna manera, ¿no? Entonces siempre dice cosas simples y poco a poco más complicadas, ¿no? Entonces ya como dice, ya cuando pasas del modelo, ya, entonces dice, por ejemplo, que el estudio de los paisajes, que en sí es otra, no especialidad, porque pues es especialidad si quieres ser un paisajista, ¿no? Pero si quieres ser un pintor que pinta todo, a la larga tienes que hacer paisajes, obviamente lo que estaba explicando. Pero dice, si tú vas muy rápido al estudio de cómo se llama, de los paisajes, no te acostumbra a ser exacto, no te acostumbra el ojo a ser bueno. ¿Por qué? Porque cuando uno pinta una figura mala, ahí mismo uno se da cuenta. Si tú dibujas un árbol no muy bien hecho, lo puedes dejar pasar, ¿no? Lo mismo sucede con los animales. Los animales son más fáciles que un humano, ¿no? Entonces si haces un animal, puedes más o menos cambiarlo un poco y ya, lo dejas pasar. Entonces dice que para qué ir a esto que es más fácil y te va a hacer que tu ojo no se acostumbre a ¿cómo se llama? Él le llama accuracy, o sea, a lo correcto, a la corrección de una figura, ¿no? Obviamente la figura, cuando uno adquiere su estilo, va cambiando, pero tienes que empezar con una figura más o menos correcta para ir cambiándola, ¿no? Conforme vas practicando. Pero prefiere él que vayas al modelo y de ahí vayas a entrenar lo que se llama el paisaje, ¿no? No tan temprano, sino un poquito más adelante, ¿no? No quiere decir que tienes que ser perfecto en esto. A la larga tienes que dominar bien el desnudo, que es el desnudo en color es lo máximo, ¿no? Pero no tan tempranamente empezar a hacer bocetos de árboles y de ríos y ¿cómo se llama? De paisajes, porque te lleva al error muy rápidamente, ¿no? Es algo y yo por ejemplo he hecho eso mal, ¿no? Yo hacía esto y después me iba a pintar y no entendía por qué, ¿no? Entonces de una manera este libro nos da un poco de guía, ¿no? Y ya obviamente pintar, cuando ya tengas esto una buena base, ya puedes ir a pintar los paisajes y cuando la luz cambia, que te hace ser más rápido. Entonces son cosas más avanzadas. Y luego eso de pintar de memoria, lo que se llama recollection en inglés. Recollection es de memoria, pintar por recolección. Es una práctica que se debe hacer, pero no para el principiante, ¿no? Eso de pintar de memoria, no tan tempranamente, porque lo que primero que quieres como pintor, estudiante que eres, dibujante, es aprender la naturaleza, ¿no? Y tratar de imitarla. Ya conforme vas llegando a un nivel un poco más alto, ya empiezas a hacer
por memoria, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden pintar del momento, ¿no? O tienes que tú recordarlas. Como él dice, there's no other way. O sea, no hay otra manera de pintarlas que recordándolas. Pero para eso necesitas lo que se llama una memoria visual muy amplia, ¿no? Y eso obviamente se hace practicándolo, dibujando de la imaginación y de la recolección. Pero es algo un poquito más avanzado, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando eres estudiante, tu parte del cerebro que puede recordar cosas es muy pequeña. Tu memoria visual es pequeña. Conforme pintas, dibujas más, ya puedes empezar a recordar las cosas por imágenes más fácilmente, ¿no? Porque ese músculo se ha trabajado. Entonces ya llega un momento que ya vas a tener que empezar a dibujar. Ok, voy a dibujar una mano de memoria, ¿no? Y he dibujado varias manos, conozco un poco de anatomía, conozco construcción y ya la puedo hacer. Y conozco cómo se... Yo no soy un experto en eso todavía, ¿no? La puedo cerrar, ¿no? Porque sé un poco de estructura, qué sé yo. O necesito en ese momento que estoy pintando, como decía Tiziano, ¿no? No me gusta dibujar todo porque a veces se me ocurre algo y quiero pintarlo y lo hago. Entonces, si uno está pintando y se le ocurre algo, ya simplemente por recolección, por memoria, ya lo puedes pintar, ¿no? Que no hay otra manera de pintarlo. Pero como principiante, como estudiante, no diría principiante, pero como estudiante de pintura, hay que llegar a pintar bien las cosas exactas, lo más posible, al color casi natural, ¿no? La figura bien hecha. Y esa práctica de pintar de memoria se va agarrando más o menos por la mitad, ¿no? Voy a hacer ejercicios de recolección de memoria, pero simplemente es cuando uno dibuja unas cosas más, ya vas aprendiendo su estructura, ¿no? Y ya la puedes ir recolectando, como dices, ¿no? Ya la puedes llevar en tu memoria. Y hay cosas que, bueno, hay que hacerlas de la memoria porque no solamente es pintar del modelo, ¿no? Un gran pintor pinta de su experiencia, de su memoria, de la naturaleza. Es una mezcla de cosas, ¿no? Ya depende de qué pintor quiera hacer, si eres más expresivo o más llegado al natural o qué sé yo, ¿no? Pero dice que no hay que hacerla pintar de memoria no hay que hacerla muy tempranamente. Entonces se puede, por ejemplo, un ejercicio, tú ahora si haces un boceto del natural, por ejemplo, un paisaje, todo con lápiz, ¿no? En tu libro de bocetos. Y ese estudio lo llevas a tu estudio y lo pintas. ¿Y cómo lo pintas? Tienes que recordar, ¿no? Los colores que eran, la impresión que te dio, qué sé yo. Ahora tenemos la tecnología y se puede tomar una foto a la vez que has hecho el boceto, ¿no? Entonces la foto te puede ayudar a recolectar la experiencia que tuviste, una idea de los colores y ya puedes hacerlo, ¿no? Entonces la cámara se puede usar para buenas cosas, ¿no? Yo no estoy en contra de la cámara, sino simplemente cuando se usa para simplemente copiar pinturas. Para mí no tiene sentido. No como una herramienta, sino como una forma de reemplazar tus ojos, ¿no? En eso es un tema más filosófico. Voy a hacer un video sobre la cámara y las imágenes y los problemas que tiene la cámara de distorsión y estas cosas. O cómo usar fotografía, también es bueno, ¿no? Pero eso va a ser más en otro folder de quizás en temas más filosóficos o prácticos, ¿no? Y luego entra lo que se llama la perspectiva aérea, pero eso ya lo vamos a entrar en el siguiente video, porque esa sección todavía no le he leído y ya queda poco realmente de su libro, ¿no? Gracias por la paciencia y por tanto tiempo, pero bueno, así son las... Si quieres ser buen pintor, para mí requiere buena educación, ¿no? No esperen de mí videos rápidos porque realmente no tengo el tiempo y no me parece que se aprende mucho así, ¿no? Como si fueran unas clases es para mí mejor. Pero bueno, bye.